A veces los críticos tienen razón y a veces inclusive son usados por Dios, pero a veces molestan, hieren. Entonces necesitamos discernir la diferencia entre cuando una crítica es buena o cuando una crítica viene a molestarnos y a herirnos. Hoy le voy a enseñar 4 cosas que usted necesita para poder discernir entre esa crítica que le puede ayudar y esa crítica que le puede herir. También tengo un mensaje especial muy importante para mis críticos. Usted no se lo quiere perder. Si está listo, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios. Y hoy estamos hablando de la crítica. Y yo estoy seguro que en algún momento usted ha sido criticado. Y la crítica hiere, molesta, hace daño, pero también a veces Dios puede usar la crítica para edificar nuestra vida de alguna manera. De hecho, hoy yo tengo un mensaje muy especial para nuestros críticos. Usted quiere estar aquí y escucharlo, porque yo sé que Dios le va a hablar por medio de lo que voy a decir. Pero aquellos que han sido dañados, que han sido criticados, bueno, 4 cosas yo voy a estar tocando hoy que le van a ayudar a usted a discernir cuando esta crítica viene de parte de Dios, cuando no, y cuándo prestarle atención y cuándo completamente desecharla, ¿sí? Entonces, vamos a entrar de una vez en esta materia y yo voy a pedirle a usted que usted abra conmigo ahí el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, para los que lo entienden de esa manera, y vamos a ir al capítulo 15 y vamos a comenzar a leer en el versículo 29. Y este es Jesús siendo criticado. Pero antes de leer el texto, quiero decirle algo. En estas 4 cosas que nosotros necesitamos saber para discernir la crítica, la primera cosa que nosotros necesitamos es discernir si la crítica es justa, si es justa crítica. Si lo que están diciendo de nosotros, en el caso de nosotros que estamos ministrando en diferentes plataformas y llegan comentarios, yo tengo que discernir si ese comentario es justo. Porque puede ser, si estoy siendo criticado porque estoy en error, debo de prestar atención a los críticos, porque Dios puede usarlo. Y esto a mí me ha acontecido. A veces he sido criticado en algo y resulta que lo que me están diciendo es verídico. O sea, yo presto atención. Hay gente que dice, yo no leo los comentarios porque hieren y son malos. Yo digo, no, yo los leo porque yo creo que tenemos que tener la madurez para poder manejar las cosas que son negativas y poder entresacar las que pueden ser buenas. Hay personas que a veces no saben bien cómo decir las cosas y la dicen de una manera un poco ruda, un poco dura, pero te están diciendo verdad. Te están diciendo verdad. Y hay personas que vienen con palabras finas, con palabras bonitas y te están hiriendo. Entonces necesitamos crecer en esto, necesitamos discernimiento. Si estoy siendo criticado porque estoy en error, debo de prestar atención a los críticos y a veces cometemos errores. Escuche bien, usted no va a encontrar a un predicador, a un maestro de la palabra de Dios que no cometa algún tipo de error. Todos cometemos errores. En cuestiones doctrinales, en los esenciales, en lo que es fundamental, lo que está dentro de las columnas de la ortodoxia cristiana, en eso estamos firmes y ahí no hay movimiento. Ahí estamos bien plantados. Pero en doctrinas y en cuestiones que son secundarias, a veces tenemos diferencias de opinión y a veces tenemos diferente manera de ver las cosas y entonces ahí vienen inclusive a veces tenemos algo correctamente, pero no lo estamos comunicando correctamente. Entonces ahí vienen las críticas. La gente son inteligentes y se dan cuenta. Y sí hay algunos que entran directamente a lastimar
a lastimar. Hay gente que entra, por ejemplo, en los comentarios y dice, usted es falso, usted es un anticristo, y ofenden, de entrada ofenden. Entonces, bueno, ya usted se da cuenta de lo que está detrás. Usted tiene que saber las cosas de dónde vienen, ¿no? Y a veces hay alguien que de entrada viene a herir, que simplemente va de pasada, dicho sea de paso. A eso no se le presta atención. Pero hay algunos que tienen mucha razón. Y si estoy siendo criticado porque estoy en algún error, entonces esa crítica es justa, independientemente de la manera en que sea entregada, ¿sí? Alguna gente te dice algunas cosas que son verdad y te las dicen en amor. Algunos ofenden. O sea, hay que tener discernimiento para también poder ver la diferencia en esto, ¿sí? Poder entender o discernir el espíritu que está detrás de lo que te están diciendo, ¿sí? Y también, si no estoy en error, al menos en las columnas de la fe cristiana histórica, entonces, ¿por qué es la crítica? Si no estoy en error, entonces, ¿por qué me están criticando? Necesito saber por qué. Necesito discernir, y ese sería el número 2, discernir por qué es la crítica. Entonces, el primero sería discernir si la crítica es justa. Si es justa, si lo que te están diciendo es verdadero, entonces presta atención. Número 2, discernir por qué es la crítica. Para discernir por qué es la crítica es necesario ver de dónde viene la crítica. Y aquí es donde entramos en el texto y quiero ver un par de pasajes donde Jesús es criticado. Y aquí estamos en Marcos capítulo 15, verso 29. Vamos a leer del 29 al 31. Dice, y los que pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Esto es burla. Y desciende de la cruz. Esta gente está criticando al Señor y se están burlando de Él. Y usted tiene que entender cuando la crítica trae burla. Están burlándose del Señor en el momento en que está crucificado, está siendo crucificado, está en la cruz. Le están diciendo, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Verso 31 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, ahora vamos al punto de dónde viene la crítica. En este momento la crítica viene de religiosos. Principales, dice aquí, sacerdotes. Le dije a usted, necesitamos identificar de dónde viene la crítica. Principales sacerdotes. Usted tiene que ver que hay veces que la crítica viene de personas que tienen conocimiento. Muchas veces usted se puede dar cuenta de esto en la manera en que escriben. Y estoy hablando específicamente ahora en los comentarios que recibimos los que estamos predicando el evangelio en algún tipo de plataforma hoy en día. Plataforma virtual, en el internet, donde sea. Que la crítica a veces viene por escrita, a veces viene en forma de carta, a veces viene en un correo electrónico. O sea, la estamos leyendo. Hay crítica en otras arenas, por ejemplo, en la iglesia. A veces dentro de las iglesias hay críticas. Hay gente que está criticando al ministro dentro de la iglesia, lo está haciendo verbalmente. Entonces, ya ese es otro tipo de crítica. Pero identificando, porque usted necesita saber de dónde viene la crítica. Es importante saber la fuente, de dónde viene, porque eso hace mucha la diferencia. Y yo digo, a veces yo me doy cuenta de la persona que está criticando, inclusive en la manera en que escribe. Hay personas que critican algo que yo dije doctrinalmente, algo que enseñé, pero usted se da cuenta por la ortografía y la manera en que está hablando que esa persona verdaderamente no ha leído mucho, no ha estudiado, no se ha preparado y está hablando cosas verdaderamente que no tienen sentido. Eso usted lo identifica rápidamente. Es una manera de identificar las cosas. Hay gente que me dice, ¿por qué usted no borra ahí en el canal, por ejemplo, en YouTube? ¿Por qué no borra a la gente que lo está criticando? Y yo, no, yo los dejo ahí porque déjalos que tengan libertad de expresión. Déjalos que digan lo que digan. Yo digo que los que son inteligentes y están estudiando, al ir a los comentarios, se dan cuenta por sí solos, se dan cuenta de que el que está hablando verdaderamente se está hundiendo así solo. Por sí mismo se está hundiendo en la manera en que está diciendo las cosas. Pero de vez en cuando hay alguien que sí estudió, sí leyó, sí escudriñó y te está señalando algo a lo cual tienes que prestar atención. En este caso,
la crítica venía de los religiosos. Y usted tiene que prestar atención porque a veces hay un celo religioso. A veces hay un celo religioso legalista que está detrás de la crítica. Una persona que rígidamente te está juzgando por algo que no va conforme a sus dogmas. Y ahí tenemos problemas. ¿Me está siguiendo acá? De esta manera, también dice, los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Entonces lo estaban criticando. Voy a tocar otro texto que está en Mateo. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Capítulo 26. Y aquí está en el versículo 6. Y esto es cuando Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Esta mujer traía un alabastro de perfume que se calcula que por los textos paralelos, que tenía un costo de 300 denarios, que era aproximadamente el salario de un obrero de un año entero. ¿Cuál sería el salario de un año entero de un obrero en su país? Pongamos un ejemplo. Acá en Estados Unidos, una persona gana entre, digamos, 30, 35 mil dólares, una persona de la baja clase media quizás, la clase media un poquito más alta, quizás 50, 60 mil dólares al año. Póngale usted más o menos una idea al precio que esto tenía. Ese es el precio del perfume. Y lo derramó. Esta mujer derrama en este momento, digamos, 50 mil dólares, por decirlo así. Un perfume con un valor de 50 mil dólares viene y lo derrama. Esto causa de que usted preste atención, causa un tipo de atención. Y lo derramó sobre la cabeza de él, de Jesús, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Vamos a la raíz. ¿Quiénes son aquí? Los discípulos. Se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido y dice a gran precio y haberse dado a los pobres. Estaban preocupados por los pobres. Sí. Si usted se va, vamos a buscar paralelamente esto en Juan, porque Juan nos dice exactamente quién era el que estaba detrás de la crítica. Venga conmigo a Juan, rapidito aquí. Cambiamos este sistema y estoy tratando de adaptarme a esto. Juan capítulo 12. Dice aquí el versículo, vamos a leer comenzando en el versículo 1. Dice, dicho sea de paso, usted puede encontrar esto en Mateo 26, lo puede encontrar, que fue el que leímos, y también Marcos 14. Dice aquí, en el capítulo 12 de Juan, versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Aquí ya estamos entendiendo, estamos viendo a personas conocidas, nombres conocidos. Betania era la ciudad donde vivía Lázaro y sus hermanas. ¿Se acuerda que Jesús resucitó a Lázaro? Sí. Dice él que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Estaba sentado al lado del Señor. Entonces María, ¿se acuerda de Marta y María? Aquí nos está diciendo específicamente quién es la mujer que trajo el alabastro de perfume. Y nos dice a nosotros también que esta familia de Lázaro era una familia acomodada, tenía dinero. Porque una familia que puede derramar un alabastro de perfume que tiene el valor del salario de un obrero de un año entero, esta es una familia que, bueno, para empezar, ¿cómo es posible que tiene un perfume tan costoso? Un pobre no puede tener eso. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Y aquí nos dice exactamente de dónde venía el perfume, el tipo de hierba, donde venía el perfume. De mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Aquí dice los pies. Cuando ponemos los dos eventos descritos por diferentes escritores,
nos damos cuenta que ungió la cabeza y también los pies. De mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Por eso es que es bueno siempre cruzar referencia y cuando leemos un pasaje buscar lo que dice otro evangelio histórico sobre el pasaje. Aquí nos da exactamente, allá leímos en Mateo, dice los discípulos. Ellos fueron los que se quejaron. Pero aquí nos dice específicamente quién es el que está detrás de todo esto. Y dice que es Judas Iscariote. Aquí viene la crítica, mire bien. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. No tenemos duda, sabemos de quién está hablando el texto. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Ahí está el precio de lo cual yo hablé antes. El salario de un obrero aproximadamente era de 1 denario diario. Si usted quita los días de descanso, los fines de semana, o por lo menos quitando el sábado, que en el caso de la cultura de ellos, usted le da a usted la matemática, le dice a usted que era aproximadamente el salario de 1 año. Y dado a los pobres, quiere decir que Judas está quejándose porque este perfume se está desperdiciando. Mejor hubiera sido venderlo y habérselo dado a los pobres. Verso 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ellos. Quiere decir que Jesús tenía a alguien en el equipo, que en este caso era el tesorero, que robaba. Una cosa tremenda y terrible. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí de dónde viene la crítica. Y eso es lo que tenemos que nosotros identificar primero. ¿Por qué lo están criticando y de dónde viene la crítica? Si usted sabe de dónde viene la crítica, si usted ve de dónde viene, usted se puede dar cuenta por qué lo están criticando. Sí, la fuente indica exactamente el por qué. Sí, una persona, si usted se da cuenta, por ejemplo, en el caso de los fariseos, que están criticando a Jesús, están burlando a él cuando está ahí en la cruz y diciéndole, sálvate a ti mismo. Ahí la crítica viene de un religioso. Sí, en este caso, la crítica viene de un ladrón, de un traicionero. Sí, entonces, cuando usted identifica dónde viene la crítica, entonces usted se puede dar cuenta si esa crítica es buena o es mala, si es una crítica que le puede ayudar o no. O sea, era Judas. Y la otra cosa que nosotros aprendemos aquí, y usted necesita tener, escuche bien, los ojos abiertos en esto. Sí, necesita tener discernimiento en esto. Es que a veces la crítica se disfraza de compasión. Dice Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cualquiera que lo oiría diría, wow, tiene mucha compasión Judas, mire, está preocupado por los pobres. A veces la crítica se disfraza de compasión. Tú necesitas tener discernimiento en esto, ¿sí? Vamos a ver algunas otras críticas aquí en la vida de Jesús y voy a regresarme a Mateo capítulo 15 y venga conmigo ahí en su Biblia al versículo 1 y 2. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos perdón, de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan? Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Quiénes fueron los que llegaron aquí? Escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran religiosos, los escribas de la ley. Sí. Y los fariseos. ¿Quiénes los fariseos? Era la secta más fuerte que había en Jerusalén. Eran los más celosos de la ley. Habían fariseos, habían saduceos, que eran descendientes del sacerdote Sadoc. Si usted se vaya a los días de Salomón, que estos no creían en espíritu, en resurrección, en ángel, ni nada de eso. Pero los fariseos sí, eran intérpretes literalistas, más literalistas, no completamente, pero más literalistas de la ley.
de esa secta era el apóstol Pablo antes de venir a Cristo. Él había sido fariseo de fariseo. Sí, dice él, conforme al celo perseguidor. Quiere decir que Pablo había estado en esta secta. Los fariseos. Entonces, escribas y fariseos están detrás de esta crítica. Son religiosos y para un religioso es más importante la letra. Y no me malentienda, amado, porque algunos entienden por la letra en general el estudio bíblico. A veces algunos que han criticado han dicho, ustedes están más preocupados por la letra que por el espíritu, porque ellos se dejan llevar por el espíritu y no leen. Y hay un problema tremendo en eso, porque el Espíritu Santo usa lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de la letra, en este caso estamos hablando de la letra de la ley. Sí, y para un religioso es más importante seguir sus reglas que tener compasión. O es más importante que tratar de entender verdaderamente lo que se está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque para un religioso la tradición es más importante que la compasión. La tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen. Tenían un problema con eso. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En otras palabras, para ustedes es más importante la tradición que la palabra de Dios. Y vamos a un texto más. Lucas capítulo 15, dice aquí el verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esto es muy importante porque Jesús tenía una buena audiencia y hoy voy a hablar de audiencia también, una buena audiencia. En este caso, gente que tenía necesidad. Sí, o sea, Jesús está ministrando a pecadores, publicanos y pecadores. Tome nota de esto. Verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, aquí esto es crítica, murmurar, criticaban. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y esta es la falsa santidad del religioso, hermanos. Aquí están los fariseos otra vez y los escribas. Y yo le voy a decir una cosa, la crítica más dura que nosotros recibimos hoy en día en el ministerio viene de parte de religiosos, honestamente. La gente que está en pecado, esa gente, alguno que otro critica, pero eso en realidad no molesta mucho porque usted sabe que no hay conocimiento, ¿sí? Pero los que creen que tienen conocimiento, a veces son los más duros, los más despiadados. Y alguien viene que tiene necesidad y sabe que está en pecado, esa persona lo que quiere es recibir ayuda y recibe el mensaje, amados, y lo recibe de buena forma. Pero un religioso que cree que ya se las sabe todas es lo peor. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí estamos viendo que la crítica viene de parte de religiosos y como le dije a usted anteriormente, para un religioso es más importante la tradición que la compasión. ¿Cómo lidia Jesús con la crítica? Vamos a Mateos 11 y vamos a comenzar leyendo en el 16. ¿Mas a qué compararé esta generación? ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Le dijimos esto de esta manera y no les gustó, y se lo dijimos de esta otra manera y tampoco les gustó. ¿Entiendan lo que estoy queriendo decir aquí? Sí, vino Juan que ni comía ni bebía porque Juan era ascetista, se guardaba de muchas cosas.
era de una secta. Juan pertenecía a una secta muy estricta. No voy a hablar de eso hoy. Y practicando el lavamiento. Y Juan se abstenía. Y de todas formas ellos decían, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre que no se abstiene de nada, come y bebe, porque Jesús comía y bebía. Y dicen, es comedor o comilón y bebedor de vino, amigo de pecadores, de publicanos y de pecadores. En otras palabras, a él lo criticaron por no hacerlo, a mí me criticaron por hacerlo. Porque al crítico malo, no importa lo que tú hagas. Dice un proverbio que al necio, aunque lo majes con el trigo, dice, jamás se apartará de él su necedad. Y esto uno lo tiene que aprender lo más pronto posible. Si el que no te ama y el que es enemigo y está contra ti, no importa lo que tú hagas, no va a cambiar. Tú tienes que tú tienes que parar de estar tratando de complacer a tus enemigos para que te dejen en paz. Sí, tratar de estar aún en la política exterior de un país. Han habido presidentes en nuestra nación que a los enemigos tratan de apaciguarlos, inclusive mandándole dinero y tratando de hacer tratados con ellos para ver si de alguna manera no nos hacen daño. Y esa no es la manera correcta. Tuvimos un presidente hace años atrás, yo no estoy hablando de política, por eso no estoy mencionando nombres, que hablaba de paz por medio de fuerza. En otras palabras, tenemos paz porque nos respetan, no porque estamos buscando nosotros apaciguarlos. Y a veces usted está tratando de apaciguar a alguien que usted sabe que es malo y lo critica a usted y no lo quiere, y usted está tratando de cierta forma, hacer cambios para que esa persona no lo critique. Es como estar buscando aceptación de personas que no lo quieren a usted. Y ya no lo quieren, y usted está tratando de hacer algo para ver si de cierta forma cambian la manera de pensar en cuanto a usted. Usted está tratando de apaciguarlos, está tratando de darles por su lado, de hacer cosas que sean aceptables a ellos, a ver si de alguna manera ellos van a aceptarles o van a dejar de criticarles. Y eso no es así, amados. Eso no funciona así. Sí, si te paras con la cabeza para abajo y los pies para arriba, de todas formas te van a criticar. No importa lo que hagas, te van a criticar. El crítico, especialmente cuando la crítica es motivada por envidia o por algún tipo de sentimiento de esa índole, sí, por competencia, por rivalidad, como dice el texto. Esta persona que lo critica a usted por competencia, por rivalidad, por envidia, eso no va a cambiar, usted no lo va a cambiar. Y verdaderamente, y si alguien pudiera lidiar con ellos es Dios. Y Dios sabe lo que hace con quien lo hace, sí. Yo tuve gente que fueron perseguidores en cierta época y años más tarde vinieron y se pusieron de parte nuestra en algo que estábamos haciendo. Solamente Dios puede hacer ese tipo de cambios, sí. Pero usted no lo puede hacer. Una persona que no lo quiera, usted no lo va a querer. Y si usted trata de cambiar la manera en que usted hace cosas, cambiar cómo usted se comporta o quién usted verdaderamente es, su esencia, para tratar de evitar la crítica o que esa persona no lo persiga a usted, verdaderamente usted va a entrar en mucha inseguridad. Mucha inseguridad. Su identidad es lastimada porque usted está tratando de ser alguien que usted no es. Y verdaderamente, si eso lo aprendes de una vez, tú sabes ya que aunque los majes con el trigo, jamás se va a apartar de ellos su necedad. Esto que acabo de leer acá en Mateo capítulo 11, también usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 7, del 31 al 34, usted lo puede leer después. Los críticos nunca están contentos, no importa lo que hagas, nunca lo vas a complacer. ¿Sí? Entonces, sabiendo de dónde viene la crítica, te prepara para lidiar con ello. En este caso, y este es el ejemplo, en este caso, ¿de dónde viene la crítica? De parte de los fariseos, de parte de los escribas, de parte de religiosos. Y Jesús le está diciendo a ustedes, yo no los puedo complacer. Si a Juan por no comer, ustedes lo critican y a mí me critican por comer,
Entonces nadie va a ganar con ustedes. O sea, usted sabe de dónde viene la crítica. ¿Qué es lo que está motivando la crítica esta parte de los fariseos? Los fariseos no lo querían de todas formas. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, ya sabiendo usted de dónde viene la crítica, usted sabe cómo responder a esta. En este caso vimos la respuesta de Jesús. Jesús le está diciendo, con ustedes no se puede. No hay manera de complacerlos. En otras palabras, se está defendiendo de la crítica. También tenemos nosotros que aprender cuándo nos defendemos y cuándo no nos defendemos. Otra cosa que a nosotros nos ayuda, y si usted es un predicador del evangelio y usted está siendo criticado, usted tiene que aprender quién es su audiencia. Ese es el número 3. Usted necesita discernir quién es tu audiencia. ¿Quién es tu audiencia? ¿Por qué razón? Porque si tú no conoces quién es tu audiencia, tú estás tratando de recibir aprobación de gente que verdaderamente no está interesada en lo que tú estás diciendo. Hay gente que no está interesada en lo que tú estás diciendo y tú estás preocupado tratando de ministrarle a estos que en realidad no les interesa. No les interesa. Entonces, tú necesitas saber quiénes están contigo. Mire, cuando yo sé quiénes están conmigo, y ahora voy a leer en el libro de Hechos, y usted va a ver esto bien claro. Cuando usted sabe quién está con usted, quién está de parte suya, quién es su audiencia. Por ejemplo, acá en el canal, hay personas que vienen y critican y ofenden, pero hay una audiencia de gente linda, gente hermosa, que viene y estudia con nosotros la palabra de Dios cada semana. Algunos vienen en vivo, la mayor parte vienen en diferido porque trabajan en ciertos horarios y no pueden venir en vivo, o por la costumbre, la manera en que lo hagan. Eso no es importante. Lo importante es que están llegando y están con nosotros estudiando el material. Y yo siempre digo, tenemos una comunidad hermosa de gente inteligente, de gente que ama a Dios, de gente que busca el alimento sólido, y cuando yo estoy hablando de esa audiencia hay una respuesta. Están siendo edificados, están agradecidos, gloria a Jesús. De vez en cuando hacen preguntas cuando tienen dudas. Eso no es crítica. Hermano, usted dijo esto, pero yo me lo habían enseñado de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? Y yo les respondo. Pero también en la plataforma virtual, allá adentro donde están los cursos, muchos preguntan cosas allá. Yo les respondo. Eso no hay ningún problema con eso. ¿Me está siguiendo acá? Pero los que no son audiencia, los que van de pasada, que llegaron nomás porque vieron el anuncio del estudio y vienen y sin conocerte, sin conocerlo, ya te están atacando. Verdaderamente esa no es la audiencia. O sea, como yo sé que no es mi audiencia, bueno, le presto menos atención. ¿Verdad que sí o no? Entonces es importante conocer tu audiencia. Dice aquí en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículos 12 y 13, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Tenían gente a favor, tenían gente en contra. Sí, ellos aquí tenían una audiencia. Sí, por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Quienes recibieron milagros, quienes fueron bendecidos, quienes fueron edificados, esos están agradecidos. Sí, es decir, la audiencia que recibió. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Una persona que estaba enfermo y vino a su ministerio y Dios lo sanó cuando usted estaba ministrando, esa persona va a estar agradecida. O sea, esa persona recibió algo de usted. Alguien que es edificado por algo que usted está enseñando, algo que usted está predicando, esa persona va a estar agradecida con usted. Esta persona recibió de usted. Esa es su audiencia, ¿verdad? Pero dice el verso 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que recibían de ellos los alababan grandemente, pero siempre tenían una audiencia que estaba en contra. Así lo vemos en la vida de Jesús. Hay personas que están en la audiencia y están criticando, pero hay otros que están recibiendo. Entonces usted tiene que discernir quién es la audiencia suya, quién está recibiendo
y quién está criticando. Sí, al identificar tu audiencia, puedes decidir no perder el tiempo con la mala crítica. Cuando yo estoy lidiando con la audiencia fija, los que estudian con nosotros la palabra de Dios, los que están en el instituto bíblico, que se están preparando, yo les dedico tiempo, invierto tiempo en ellos, porque en ellos hay fruto, en ellos hay crecimiento. ¿Está siguiendo acá? Y con aquellos que van de pasada y lo que andan es tirando bombitas y aventando granadas para molestar, eso solamente es ruido, hermano. Eso solamente es ruido. Simplemente no se le presta atención. Sí. Al no ser algún crítico que, como le dije anteriormente, que dijo algo que verdaderamente es verdad lo que está diciendo. Usted tiene que ser sincero. Y cuando alguien le está diciendo algo que es verdad, usted tiene que reconocerlo. Hay ministros que se suben a un pedestal y no reciben nada de nadie. Ningún tipo de opinión de nadie, porque ellos creen que están en la parte de arriba de la pirámide, en una jerarquía religiosa. Y ellos no reciben corrección de nadie. Y eso es peligroso. Como ministro del Evangelio, usted tiene que estar abierto para recibir comentarios, para recibir objeciones, para recibir opiniones diferentes. De hecho, usted tiene que estar rodeado de gente que piensa. Y la gente que piensa tienen opiniones. Usted tiene que estar abierto. No es que estén en contra suya, es simplemente que están viendo algo que quizás usted no ve. Y entonces usted tiene que prestar atención a eso. Como líder, para poder crecer, usted tiene que prestar atención a eso, ¿sí? Y usted tiene que identificar a la audiencia. Los otros que van de pasada, esos no se van a quedar con usted, van de pasada. O sea, no invierta mucho tiempo en eso. Y número 4, la cosa número 4 que usted necesita discernir en cuanto a la crítica es verdaderamente cuál es el tipo de bendición que trae la crítica. La crítica trae mucha bendición. Y esto tiene que ver con lo que yo quiero decirle a los críticos nuestros hoy, antes de irme. Sí, la crítica puede traer mucha bendición. Si tú te vas conmigo a Lucas, estoy en Lucas capítulo 6, verso 26. Y mire lo que dice el texto. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Hay una advertencia aquí. Y esta es la advertencia para el que no recibe crítica. Si todo el mundo está bien, hablando bien de ti, tú estás en problemas. Y aquí es donde yo le digo a usted que la crítica es positiva y es una bendición. Usted dice, ¿cómo va a decir que la crítica es bendición? Sí, la crítica puede ser bendición. Hay de vosotros cuando todos hablen, dice, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Cuando tú ves a un ministro que todo el mundo lo aplaude y todo el mundo habla bien, usted tiene que tener cuidado. Aquí tenemos en Estados Unidos un par de predicadores que salen los domingos en la televisión y hablan muy bonito. Y nunca dicen nada negativo de nada. Para esta gente no mencionan nada de perdición, de infierno, ni castigo eterno. Es todo pensamiento positivo. Si tú piensas positivo, puedes tener esto y puedes tener lo otro. Y todo tiene que ver con acumulación. Esta gente no recibe persecución. ¿Sabe por qué? Porque le están dando a la cultura por donde ellos quieren. Están dándole a la gente lo que ellos quieren. Sí, y es que le estén dando promesas de cosas temporales. Dios te va a prosperar, vas a tener una casa más grande, vas a tener un carro más grande, todo lo que tú quieras y todo lo que se te ocurra y todos tus caprichos te van a ser cumplidos, porque para ellos Dios es como Santa Claus, que viene por la chimenea y les da un montón de regalos y luego se vuelve a ir. Y esa es la manera en que ellos lo ven, amados, pero Dios no es así, Dios es soberano. ¿Me está siguiendo? Dios no es una máquina de ATM para estar sacando dinero cuando tú quieres. No funciona así. Dios no te sirve a ti, ni cumple caprichos. ¿Me está oyendo acá? Entonces, ese es un evangelio falso. Y este tipo de predicadores, por lo regular, no recibe crítica. Son muy aplaudidos. Son reconocidos secularmente. Algunos hasta se ganan premios. Hay cantantes cristianos que van secularmente a un evento de premios seculares y les dan premios. ¿Cómo es que el mundo te está dando premios? ¿Cómo es que el mundo te está aplaudiendo? Algo anda mal. Cuando usted ve a un ministro o a un predicador o a un cantante cristiano que el mundo le está dando premios, usted tiene que preocuparse, porque esa no es la manera en que nosotros lo vemos en Jesús. El mundo te va a aborrecer. Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a vosotros también los van a aborrecer. Sí, si a mí me persiguieron,
a vosotros también los van a perseguir. Y un ministro que no padece ningún tipo de persecución, ningún tipo de crítica, a mí me preocupa. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Preocúpate si todo el mundo está hablando bien de ti. Empieza a revisar cosas, porque algo no anda bien. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Yo se lo estoy diciendo. Hoy en día hay falsos profetas que van de iglesia, cada domingo están en una iglesia diferente y en todos lugares están profetizando lo mismo. Que van a prosperar y aquí es donde va a venir el avivamiento y halagando a los ministros y sacando dinero. Sí, falsos profetas, y la gente los aplaude. Y viene uno y le dice verdad y les habla el evangelio de las buenas nuevas verdaderamente. Y le enseña a usted que hay un solo camino y le predica Biblia y entonces, bueno, hay crítica y hay persecución. Mateo capítulo 5, verso 11 dice, bienaventurados sois, diga conmigo bienaventurados, eso quiere decir bendecidos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan, diga conmigo, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si la crítica lo que está diciendo es mentira, bueno, eso es una bendición, es una bienaventuranza. Sí, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjese usted lo que está diciendo el texto. Si el que lo está criticando a usted, si están hablando bien de usted todo el tiempo y todo el mundo está hablando bien de usted, bueno, así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Sus padres hicieron lo mismo con los falsos profetas. Hablaron bien de ellos. Los falsos profetas reciben buenos comentarios. Todo el tiempo. Nadie negativo. Nada, escuche bien, no hay nada malo con recibir buenos comentarios, porque hay gente agradecida que está tocada por Dios y que están dando testimonio, están hablando de lo que recibieron de su ministerio. Gloria a Dios por esos que hablan bien. ¿Me está siguiendo acá? El problema es cuando nadie habla mal, cuando nadie le critica a usted se tiene que preocupar. Por otro lado, el texto dice, bienaventurados, dice aquí, bienaventurados porque dice, sois por mi causa. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque grande es vuestro galardón en los cielos. En otras palabras, hay una bienaventuranza, hay un galardón en los cielos. Preocúpate, amado, escuche bien, preocúpate cuando nadie te critica. Preocúpate cuando todo el mundo habla cosas bonitas. Te tienes que preocupar. Sí, hay bendición cuando te critican si la crítica es falsa. Dice, digan toda clase de mal contra vosotros, dice el texto, mintiendo. Si lo que están diciendo es verdadero, presta atención. Eso no es crítica, eso es que Dios lo está usando. Si alguien te dice algo y lo que te está diciendo es verdad y tú lo sabes, entonces Dios está usando a esta persona. Pero si lo que dice es mentira, si están inventando, si están difamando, bueno, que difamen. Dios te protege. Y esto es una cosa que uno aprende en el ministerio. Le voy a dejar algunas claves antes de irme hoy. Esto es una cosa que uno aprende en el ministerio, amado. Yo lo aprendí desde muy joven. Yo lloraba cuando me atacaban, cuando decían cosas que no eran verdad. Yo sufría con esto. Yo sufría mucho con esto. Y yo aprendí años atrás que el Señor habló a mi vida, el Señor me ministró a mí en el Salmo 23. Sí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos. Dice, en inglés dice, in the presence of my enemies, en la presencia de mis enemigos. Y el Señor habló a mí por ese texto. Porque Dios no te quita a tus enemigos, Él los deja que estén ahí cuando Él te sirve la mesa para que ellos te vean comer. ¿Me está siguiendo acá? Dios
adereza mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Dios no te quita. Yo lloraba y decía, Señor, que me están haciendo esto, me están haciendo lo otro, quítame a los enemigos que me están molestando. No, aprendí que no, Dios no te los quita, Dios los deja ahí para que ellos vean cuando Él te sirve la mesa. Y esa es la victoria que tú tienes que experimentar en presencia de tus angustiadores. Los angustiadores están ahí, Dios no los va a quitar. Dios los usa para darte crecimiento. Cuando tú eres perseguido y dicen toda clase de mal contra ti, mintiendo, tú lo que tienes que hacer es gozarte y alegrarte. Porque eso es una bienaventuranza, eso es una bendición. ¿Me estás siguiendo acá? Es una bendición cuando lo que están diciendo de ti es mentira. La otra cosa que tú aprendes en esto, y esto es algo que yo aprendí a temprana edad, es a no defenderte. Dios trató conmigo en esto, amado. Cuando venían los críticos y venían a herir, verdaderamente venían a dañar, y créame, en tiempos de cruzada, en los tiempos de misiones, venían muy fuertemente. Especialmente cuando gente se estaba convirtiendo a Cristo y cuando estaba viendo en el ministerio muchos frutos, cuando había muchos frutos, venía ese tipo de persecución y ese tipo de crítica. Y el Señor desde temprana edad me enseñó a no defenderme. Bíblicamente, cuando tú te defiendes por ti solo, entonces la defensa está en tus manos, es una defensa humana. Pero cuando tú te estás tranquilo y ves la salvación del Señor, en otras palabras, estás quieto, como dice el texto, y ves la salvación del Señor. Cuando estás quieto y te estás tranquilo y no te defiendes, entonces Dios viene y lo hace por ti. Eso es otro mensaje, de eso he hablado ya anteriormente. Mi mensaje para los críticos en esta hora, para nuestros críticos en esta hora, lo que yo quiero decirle a nuestros críticos en esta hora: gracias. Gracias, porque nos han traído mucha bendición. Y no lo estoy diciendo sarcásticamente, hermanos. Lo estoy diciendo con sinceridad. Gracias, porque ustedes son partes de nuestro crecimiento. Aquí le voy a dejar más material, y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá, amados. Seguimos adelante